Dios le bendiga. En esta mañana quiero compartir una meditación en la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 15, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Curiosamente, en este tiempo, cuando hablamos del pecado, muchas personas se ofenden. Quisieran que no hablemos del pecado, porque el Evangelio confronta con el pecado. Cuando hablamos, como el domingo, por ejemplo, ayer, con respecto a Miqueas y cómo era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que era rebelde, que era un pueblo que resistía la palabra, que resistía a los profetas, expone, claro, la situación de pecado de los hombres. Pero digo curiosamente porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Si usted se considera un pecador, Jesús vino por usted. Aquel que se considera justo se cierra a recibir la gracia de Dios, la administración del Espíritu Santo y recibir el perdón de Dios. Porque Jesús vino para salvar a los pecadores. Lo criticaban a Jesús porque estaba con los pecadores. Con el tiempo los pecadores no quieren escuchar hablar de Jesús, pero Jesús vino por ellos. Si usted es un pecador, Jesús vino por usted. Y si usted es un pecador y una persona que tiene una vida sin esperanza, sin rumbo, y las circunstancias que van ocurriendo alrededor de su vida le traen incertidumbre, lo que usted ve que ocurre en el mundo le trae tristeza, amargura, dolor, angustia, porque no sabe qué es lo que va a pasar, Jesús vino por usted. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido y Jesús me rescató, porque entendí que estaba perdido y que necesitaba de la gracia de Dios. Solo aquel que reconoce que está perdido, que es un pecador y que ofende a Dios con su vida, es aquel que puede ser alcanzado. Aquel que se cree justo no va a ser alcanzado porque no recibe la gracia de Dios, porque entiende que lo la necesita. Pero el pecador sí la necesita. Los fariseos lo criticaban a Jesús porque estaba con los pecadores. Le murmuraban contra él. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les habló de una parábola. Le habló de la oveja perdida. El pastor que deja todo para ir a buscar esa oveja perdida. Jesús es ese pastor que dejó todo, bajó del cielo, se hizo uno como nosotros para buscarnos y rescatarnos. Así que le animo en esta mañana, cuando usted es confrontado con el pecado, no se enoje. Diga al Señor, gracias porque yo sé que soy un pecador que te necesita. Te pido perdón y te rindo mi corazón a ti. Permito que tú hagas la obra de redención y de salvación en mi vida. Le animo, no rechace la gracia. Cuando lo confronta con el pecado, no se enoje, dígale gracias Señor, porque esto me muestra que te necesito. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, bendigo la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje. Señor, toca sus corazones, ministra sobre sus vidas, muéstrale, Señor, la necesidad que tienen de ti, que sus ojos espirituales se abran, Señor, para ver la necesidad que tienen. Tú viniste a buscar a los pecadores. Tú viniste a llamar a aquellos que estaban perdidos, a buscarlos y a rescatarlos. No a los justos, no a los sanos, sino a los pecadores y a los enfermos. A esos viniste a buscar. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros te necesitamos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en esta mañana y de todos aquellos que escuchan estas palabras, Señor, puedan buscar tu presencia y rendir sus corazones a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga.